y el sendero del conocimiento ya lo tenemos aquí. Bueno, hoy, aunque es lunes, pero a modo de una celebración lo de Micael y un compartir parte del sendero, lo que nos dé tiempo. Sendero del conocimiento de Teosofía que estamos viendo los jueves, ampliamos hoy un poquito más. Y entonces, bueno, en una primera cuestión es cuál es el punto de partida del sendero del conocimiento. El hombre es un ser pensante y puede encontrar el sendero del conocimiento únicamente si se sirve del pensamiento como punto de partida. Si al hombre se le presenta una imagen de los mundos superiores, esta fuerza obrará en él de manera que despertará las facultades latentes. Lo que inconscientemente sabemos se reconoce con el hecho espiritual descubierto conscientemente por otra persona. Este reconocimiento no es fe ciega, sino el actuar del sano juicio del hombre. No se necesita fe ciega para abrir los sentidos superiores, sino una actitud mental dispuesta a acoger el mundo del pensamiento científico espiritual. El investigador espiritual invita a su discípulo a que no crea lo que le comunica, sino a pensarlo por él mismo, convirtiéndolo en el contenido de sus propios pensamientos. El investigador espiritual no hace más que estimular, pero la fuerza para conocer la verdad surge de la misma interioridad del discípulo. Todo conocimiento de los mundos anímico y espiritual yace en las profundidades del alma humana, de donde se le puede extraer por medio del sendero del conocimiento como camino de ejercitación espiritual. Estas son las condiciones iniciales de partida: perfecta salud de vida anímica y hábito de seria reflexión. Evitar las vanas ideas abstractas, especulaciones ociosas especulaciones ociosas, ya que podrían matar fácilmente el verdadero conocimiento suprasensible. Esto solo lleva a la inquietud y vacilación en falsas imágenes. Estas podrán proporcionar placer, pero nada tienen que ver con la verdadera penetración en los mundos superiores. Así es como se debe emprender el estudio de las concepciones científico-espirituales. Quien se esfuerce en concentrarse seriamente en sus pensamientos puede estar seguro de que en el tiempo apropiado será conducido a la visión directa del mundo espiritual. Conclusiones. El silencio también es una buena conclusión o muestra de que se está asimilando todavía. Aquí hay dos advertencias, más que nada de Steiner. Una, que nosotros estamos acostumbrados y lo percibimos, pero aquí lo hace consciente. Cuando leemos antroposofía, cuando leemos sobre algo que como Steiner ha podido verificar por él mismo en el mundo espiritual, no es que tengamos que creerlo. Eso activa en nosotros ese mismo sentimiento de verdad que ya existe. Y con el tiempo y el camino del conocimiento podremos también, como hemos dicho tantas veces, poder acceder a esa verdad. En principio, acogerla como una verdad cuando nuestro propio pensamiento la dé por verdadera, por la experiencia de otro. Y posteriormente, alcanzar esa misma verdad de manera directa a través del sendero del conocimiento. Y después también pues, nos previene de lo que es la falsa espiritualidad y el mundo de la evidencia y bueno, toda esa otra parte no científico espiritual, es decir, simplemente pues de utilización de las fuerzas y de paranoias mentales. Sí, el ejemplo que en cierto momento pone Mariano al respecto de esto, recuerdo yo en alguna charla que le preguntan,
que si no recuerdo mal, creo que la chica que pregunta precisamente le habla sobre el tema de los dos niños Jesús. Y Mariano le contesta preguntándole o sea, indicándole que, que sobre la inclinación de la Torre de Pisa, que cómo confía o tiene que confiar en lo que le están diciendo, que la inclinación son 15 como no sé cuántos grados, porque tú no la has hecho. Pero igual que eso, la existencia de China, yo no está en China, o, la, o tantas y tantas cosas que realmente damos por hecho que son, pero porque confiamos en las distintas personas que nos exponen. Hay una base de confianza en el acceso a la verdad. Y yo le añado que esa base de confianza está, pero después además es lo que tú has dicho, que es como que las piezas del puzzle, yo lo suelo decir así, las piezas del puzzle van encajando. Porque cuando, por ejemplo, leemos ciencia oculta, que la empezaremos a leer ahora, pero la complementas con la jerarquía espiritual y su reflejo en el mundo físico, o la complementas con la evolución desde el punto de vista de lo verdadero, y lees obras de esas eh, donde le ves sentido incluso a los elementos, fuego, aire o gas, agua, tierra, y cómo todo eso realmente ha tenido como mm, su, su efecto en cada momento y cómo se ha podido realmente, cómo a lo mejor en el momento de los dinosaurios realmente nosotros estábamos, pero estábamos de otra manera, ¿no? No estábamos como pensamos que podía ser en la forma física en la que estamos ahora mismo, porque nuestro cuerpo físico seguramente sería de otra manera. O sea, hay tantas cosas de esas que al final es piezas del puzzle que se unen, ¿no? No es creértelo, porque dices, bueno, ¿y cómo te lo crees? ¿Cómo puedes demostrarlo? No puedes demostrarlo, pero ni aunque tuvieras la visión espiritual, podrías demostrarlo, que es lo peor de todo. Porque si tuviera la visión espiritual, tendríamos que tener todos la misma visión espiritual, pero no la tendríamos todos, porque estamos en distintos niveles de conciencia. Entonces, tratar de convencer a alguien de cualquier cosa de esta, pues decirle, no, simplemente si quieres investigar, si quieres buscar la verdad, como decía Jesucristo, pues llama a la puerta, pega, busca. Sí. Y es curioso que si es a nivel científico material se dan tantísimas cosas por buenas, cualquiera, porque es que además nos han educado así, nos han educado también desde el colegio a creer lo que no vemos, pero además a creer, no a, No experimentarlo. no a descubrir y experimentar. Mm, Es la diferencia con la pedagogía Baldor. Y el átomo, ¿quién ha visto un átomo? ¿Quién ha visto un protón, un neutrón? Madre claro. mía. Y nunca lo veremos, pero nos tenemos que creer que la evidencia indirecta a través de métodos de investigación de alta tecnología, pues están diseñadas para que haya una evidencia a través, pero con nuestros ojos nunca lo vamos a ver. Y al Sí, pero final llegamos a lo mismo como estamos aquí en los lunes, que esa energía, el prana, todo eso ya no hacía falta que descubriéramos los biofotones, ya existía en el ser humano y la habían definido en las antiguas tradiciones como esa energía vital interior. pero Sí. incluso hasta el punto de que se crea la máquina de Kirlian esta, donde se ven las energías de las plantas y donde se pueden apreciar, pero el que es reacio a todo eso es que es reacio, porque ni siquiera esa máquina dice, no, 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 escucha mía, esto es muy raro. No, eso no. No, la máquina de Kirlian no. ¿Vale? Yo Mm. me voy a creer la máquina de los fotones, o sea, de los protones, de los electrones, eso me lo tengo que creer, pero lo otro no.
Entonces, exacto. es muy Mm. selectivo porque no no se trata de convencer, nunca se ha tratado de convencer a nadie. Eso también es una creencia que nos han metido, que tenemos que estar convenciéndonos uno a otro de las cosas, ¿no? Aquí cada uno tiene que convencerse y en este momento cada vez se ve más todavía que es cada uno el que tiene que convencerse. Bueno, pues esto para empezar. Es decir, Ya. seriedad en el pensamiento y ciencia espiritual, dejar que obre en nosotros y no emparanoiarnos con ideas abstractas del mundo espiritual, porque es una cosa muy normal que se desarrollan progresivamente los sentidos. Después de eso, ahora, Justamente, perdona José Luis, y ya sí, os dejo también, no, pero no, al revés, yo quería, ahora sí no subiré el reel de Instagram que me aparecía esta mañana justamente, ¿no? Que habla una muchacha de cómo había tenido una percepción del amor de Dios entrando en su cuerpo y el simple hecho de cómo lo cuenta y cómo lo pone de manifiesto ya nos hace pensar, precisamente como muchas veces hemos expuesto aquí, que no son grandes cosas, que no son grandes, es decir, que nosotros, claro, con nuestra imaginación nos podemos imaginar tantas y tantas cosas, que tenemos tantas y tantas imágenes ya en nuestra retina y en nuestro cerebro insertadas, que, claro, muchas veces, por eso nos dice justamente Steiner, y lo dirá ahora después, que tenemos que acercarnos a todo quitando juicios, no dejando que lo que ya tenemos en nuestro cerebro nos invada. Fíjate, me parece de un complicado impresionante, ¿eh? Pero es lo verdadero realmente. Bueno, ya os dejo. vale, pues nos quedamos con esa nota tuya Mañana, sobre mañana os veré. nos quedamos con esa nota tuya sobre lo siguiente que vamos a ver, precisamente cómo descubrir el mundo superior que revela la vida humana y el mundo exterior al hombre. Y para que te vayas también con esa imagen, cuando luego nos veas, está muy al hilo de la imaginación de San Juan que acabamos de Exacto. leer. Precisamente es el momento ideal para poner en práctica y verificar por uno mismo, aunque solo sea ese detalle Sí, de cómo podemos en este ir y venir de la fuerza a lo material y de lo material a lo espiritual, el que existe algo y que no es tan complejo, sino sí. está a nuestro alcance. Pues muchas gracias, José Bueno, Antonio. os veo mañana. Bueno, veo cuando tú lo subas. Sí, Venga, luego me Yo, pondré aquí Antonio. tranquilamente. Susana, chao. ¿tú estáis ahí los dos? Sí, acabamos de llegar a un pueblecito, ya harto de Pepe, harto de conducir, Madre que no mía, se puede aparcar en ningún sitio y acabamos de llegar y vamos a estirar un poco las piernas, vamos escuchando anda. Vale, y que llevamos todo el día, bueno, lleva Pepe todo el día conduciendo. Chao. Así pues muchas que, gracias pero por bueno, estar ahí. escuchando. Venga, José Adiós, Antonio, Antonio. muchas gracias. No hemos perdido lo que estaba hablando, lo que estaba leyendo Ana, lo de San Juan, porque había Sí, ruido en el coche y eso sí, eso, mira, y no lo hemos escuchado. ya está en el grupo. Es algo sumamente complicado. La traducción también es difícil de hacer y se nota que también uno interiormente tiene que ordenar las faltas de la traducción, pero que bueno, es algo que trabajamos en cada cuatrimestre, como cuatro imaginaciones, y que bueno, tampoco vale de mucho discutirlo, pero bueno, intentaremos también ir descubriendo detalles juntos. Ahí lo tienes ya. Y ahora pues vamos a seguir con el sendero donde lleguemos en este ratito. Si os cansáis me lo decís, que esto es un poco como si fuera un extra y una celebración, así que si os sentís fatigados lo cortamos cuando queráis. Mirad, en la siguiente bueno, nos dice no, yo lo expongo como una cuestión relativa al cómo descubrir el mundo superior que revela la vida humana y el mundo exterior al hombre. Cómo descubrir el mundo superior a través del
hombre, conócete a ti mismo, y en el conocimiento de la naturaleza. Entonces nos dice, solo son fértiles en conocimiento para nosotros los momentos en ausencia de toda crítica en que calla nuestro juicio. Quien quiera entrar en el sendero del conocimiento superior debe ejercitarse en desvanecer su yo con todos sus prejuicios para comprender las revelaciones del mundo de los demás. Para comprender las revelaciones del mundo de los demás se requiere una absoluta abnegación interna. Abstenerse completamente de todo juicio sobre las personas de nuestro entorno, borrando el impulso de atracción o repulsión que estamos habituados a aplicar en nuestras apreciaciones. En cambio, intentar comprender a las personas simplemente como son. No conviene hablar de las cosas de los acontecimientos, sino dejar que ellos nos hablen. Extender este procedimiento al mundo de nuestros propios pensamientos y permitir a lo que está fuera de nosotros que forme nuestros pensamientos. La devoción y la carencia de preconceptos son los verdaderos generadores de fuerzas de conocimiento. Mientras el hombre mantenga la tendencia de dar excesiva importancia a sí mismo en menoscabo del mundo que lo circunda, cerrará para sí la entrada al conocimiento superior. Quien ante cada acontecimiento o cada cosa del mundo se abandona al dolor o al placer que le produce, está todavía a merced de la exagerada apreciación de sí mismo. De su placer o de su dolor no aprende nada del mundo, solo aprende algo más referente a sí mismo. No se trata de hacerse insensible al mundo. Por el contrario, a medida que uno desarrolla en sí la facultad de no permitir que a cada sentimiento de simpatía o antipatía siga inmediatamente un juicio o una acción, tanto más delicada se hará su sensibilidad. Experimentará que su simpatía y su antipatía asumen un carácter más elevado cuando aprenda a contener las que ya existen en él. Así tendrá una sensibilidad más delicada que los demás, porque no permite a su yo personal entorpecer su receptividad. Cuando el hombre ya no reacciona con una respuesta o una acción egoísta a cada placer o disgusto, a cada simpatía o antipatía, se hace también independiente de las cambiantes impresiones del mundo exterior. Para el discípulo, placer y disgusto, alegría y dolor deben ser sólo ocasiones mediante las cuales se atribuya a ser, se instruya acerca de las cosas. Lo repito, para el discípulo, placer y disgusto, alegría y dolor deben ser sólo ocasiones mediante las cuales se instruya acerca de las cosas. De tal manera, no se hace insensible al placer o al dolor, sino que se eleva por encima de ellos para que se les revele la naturaleza de las cosas. Antes, simples sentimientos se han convertido, antes los simples sentimientos se han convertido en órganos de los sentidos, mediante los cuales percibe el mundo exterior. El ojo solo puede servir al cuerpo porque es órgano de paso para las impresiones sensoriales. Placer y dolor se convierten en ojos anímicos cuando dejan de mostrarse a sí mismos y comienzan a revelar el alma ajena.
No me habíais dicho que no estaba en pantalla el texto, yo creía que sí. Bueno, lo he leído despacio, no lo habéis podido seguir con la vista, pero bueno, a ver, Yo es que me he tenido que ausentar un momentito y no. ya, no has seguido el hilo, no te preocupes. Ahí está. Y básicamente el control del a mí me. ¿Os acordáis que cuando hacemos el ejercicio del control del pensamiento con el clip, a ver, primero con los sentidos exteriores? Fijaros, todo esto se traduce en el ejercicio del pensamiento de una forma del pensamiento de una forma maravillosa. Cuando vamos con los sentidos, pero de una manera consciente, que normalmente en nuestra vida no vamos a tocar algo con conciencia, ni a escuchar algo con conciencia, solo a través de la escucha consciente. Y además es muy importante eliminar el a mí me, el- la impresión que me produce, el me gusta, no me gusta, que de eso es de lo que aquí nos habla, que te hable lo que es la cosa a través del que es ella, que yo puedo detectar por los sentidos, que nos hable la cosa a través de el para qué es cada detalle de esa cosa. Entonces, continuamente tenemos que estar parando el a mí me resulta, y entonces ya los pensamientos, el conocimiento de esa cosa está guiado por las propias impresiones, que dice Steiner que hablan más de ti mismo que de la cosa en sí, verdaderamente. Es un poco como resumen, ¿no? Y lo bonito de aquí también es que precisamente esas impresiones anímicas, lo que siente tu alma frente al mundo, cuando tú ya, o sea, no se trata de que ya no sientas eso, sino se trata de que eso no te haga reaccionar, no te haga ejercer un preconcepto o anteponer una acción, sino que seas capaz de contenerte y entonces se convierte en un órgano de percepción, la atracción o la repulsión, lo que yo siento ante el mundo. Si no reacciono, lo que hace es como dirigirme hacia ello, como el color dirige mi mirada, como la luz dirige mi mirada, como un grito dirige mi oído, pero luego voy a ver qué es. Por ejemplo, hoy estaban chillando aquí afuera, y que parecía que había habido un accidente o un problema. Y cualquier persona reactiva sale despavorida a intentar ayudar. Y yo digo, a ver, puede ser incluso que sean risas exageradas. Y salí tranquilo. Y efectivamente eran risas exageradas. Entonces, bueno, alguna consideración por vuestra parte. Fijaros que es como todo el conocimiento de los mundos superiores, pero muy condensadito. Merece la pena, por favor, leeros el literal. Hay frases muy bonitas que no están puestas aquí de manera completa. Merece la pena. Completa o simplifica incluso. Bueno, es que es diferente. Es un relato como diferente. Aquí no hay ejercicios como tales. Los ejercicios para activar el chakra de la garganta, el chakra del corazón, los siete, los cinco ejercicios del corazón, no. Pero es como todo un movimiento de las cosas que son necesarias y como que te lo plantea muy fácil. Pero si es que es muy fácil. Oye, mira, solo no tienes que reaccionar.
Solo tienes que ir verdaderamente a conocer las cosas, que te deje que el mundo te hable, que las personas sean las que te hablen, eliminar los prejuicios. Tan fácil como eso. Y ahora lo que vendría, bueno, primero era el ponerse decididamente con el pensar y eludir cualquier fantasía. Después, también controlar, control del pensamiento, excluyendo la- las propias emociones. Y ahora, pues, viene y disecciona lo que debo de hacer para alcanzar, para seguir este camino en torno a mis pensamientos y sentimientos y mi actuar. Y ahora viene todo eso. Que si os paráis a pensar y repasáis los ejercicios preliminares, está más claro, pensamiento, sentimiento, voluntad, luego la ecuanimidad, bueno, la ecuanimidad y después la receptividad. Si repasáis los ejercicios de los 7 días de la semana, el camino octuple del Buda, pues también os dais cuenta que todos van encaminados al pensamiento, al sentimiento y a la voluntad. Desde otro punto de vista, en vez de control del pensamiento como en el ejercicio preliminar, pues una activación de tu capacidad de observación y de interpretación del mundo, el no estar ocioso, bueno, si cada uno lo podéis. De hecho, yo hice ese trabajo de ir viendo, lo podéis ver tal como yo lo vi en su momento. Aquí abajo del todo están las mismas cuestiones de trabajo, pero yo aquí pues iba poniendo, a ver, esto, ¿veis? Aquí está síntesis del sendero del conocimiento, esa síntesis, lo mismo que estamos leyendo. Entonces yo aquí ponía mm, que aquí en todo lo que acabamos de leer está el tercer ejercicio preliminar del control del sentimiento expresado, está también la actitud positiva y el quinto ejercicio preliminar de la franqueza, la receptividad. Y después incluso aquí en algunos también, que estaba muy claro, puse el de los días de la semana el 6 y en los ejercicios preliminares el 1. Podéis hacer si queréis algo así, si queréis entretejerlo con los ejercicios que tenemos como pauta. Aquí, por ejemplo, lo he puesto de otra manera, puse ejercicios preliminares 2. Bien, ahora, pues, como estáis muy calladitos, no hay más remedio que me toque seguir hablando a mí, pero yo encantado y deseando de que me cortéis. Mientras tanto, vamos a seguir con el siguiente. Era como las condiciones iniciales, después el, el controlar nuestra, nuestro interior, de nuestra percepción anímica, y ahora el controlar el pensar, el sentir y el querer, cómo debo hacerlo para alcanzar el conocimiento superior. Bueno, dice, en el mundo de los sentidos, los hechos ejercen continuamente un poder correctivo sobre el pensamiento. Si nosotros creamos en la mente una idea falsa de un fenómeno físico, la realidad se nos presenta enseguida y establece el orden de nuestro pensar. ¿Os dais cuenta? En el mundo físico, cuando pensamos sobre algo, si lo estamos pensando mal, la propia evidencia se nos presenta y nos corrige. Esto es más difícil cuando pensamos en el mundo superior. Por eso también hay tanto engaño que nos podemos quedar en algo que luego realmente no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando la investigación no es seria ni científica como es la ciencia espiritual. Bueno,
Nos dice que cuando observamos nuestra relación con las regiones superiores de la existencia, éstas se revelan solamente si entramos en sus mundos con un pensamiento rigurosamente ordenado. De otra manera, nos resultará imposible encontrar el verdadero camino. Yo encuentro que aquí es por lo que Rudolf Steiner se afana tantísimo y por eso tenemos nosotros lo de los jueves año tras año, año tras año, año tras año, en darnos esa estructura que es como el arquetipo de toda la antroposofía, esos 4 libros. La teosofía que estamos viendo nos revela de forma arquetípica al ser humano material, anímico y espiritual, con sus cuerpos constitutivos y un conocimiento perfecto y de las leyes del karma, de la reencarnación y otras muchas cosas. Pero, ¡bumba! Próximo libro, Ciencia Oculta. Aparte de que al principio también hay un poco de esto, pero lo gordo, gordo, gordo está en ese medio libro, que es el capítulo cuarto, que es el conocimiento del mundo, una estructura de seres espirituales y fuerzas que han dado como consecuencia un proceso de evolución del espíritu a la materia hasta nuestros días, tanto en el ser humano como en la tierra. Y ahí queda, ¡bumba! Ese arquetipo. Eso es a lo que yo creo que él nos facilita como pensamiento rigurosamente ordenado. Porque en todo esto podremos no entender algo, pero con el tiempo vamos enlazando todos los detalles. Y precisamente por eso no hay que preocuparse, porque aunque haya algo que hoy se te escape, como todo está perfectamente ordenado y encadenado y estructurado, ese eslabón se te va a revelar cual si fuera algo del mundo físico que se te ha escapado como detalle, porque no tenía el instrumento adecuado, porque no lo habías visto, porque no era el momento de entenderlo, pero la realidad se impone. Pues en el mundo espiritual, con este sistema de rigurosamente ordenado en lo que es la ciencia espiritual, igualmente suplimos eso en lo que caen pues el resto de videntes y de falsas o ciencias no o videncias no, no verdaderamente serias, ¿no? Bueno, nos dice que será posible perseguir las leyes del mundo oculto solo si tienen afinidad con nuestras propias leyes, es decir, a las de todo ser pensante. Por tanto, tenemos que ser nuestros propios guías. El discípulo debe tener el dominio de sus pensamientos y disciplinarlos rigurosamente. Sus pensamientos deben perder gradualmente el hábito de seguir su curso ordinario para asumir, en cambio, el carácter específico del mundo espiritual. Bueno, yo aquí veo reflejado algo que vamos a hacer en el próximo trimestre, que después del capítulo cuarto vendrá el quinto, no, pero el sexto es también el camino del conocimiento. No, yo creo que ya directamente en el quinto, sí. En el siguiente, en el quinto, se da el ejercicio de la Rosa Cruz. Y es un ejercicio que te permite pasar de los pensamientos generados a través de lo que te ofrecen tu percepción del mundo material a aquellos pensamientos que no tienen base en el mundo material, pero lo hace de una manera progresiva y con un proceso muy característico que es una maravilla para poder alcanzar estos pensamientos que no tienen base en el mundo material. Ya lo habéis visto algunos y lo veréis los que no más adelante.
Se basa en las representaciones simbólicas. Tú eliges una representación simbólica que parte de elementos del mundo físico y poco a poco te vas desligando de todos esos elementos para llegar a, a las sensaciones anímicas puras y al pensamiento puro. A ver, voy a ver si hay alguien por ahí o me he quedado hablando solo. Hola. Yo me sentía tan solo. Que no se oye nada más que yo. No, no. Estamos Se- atentos, estamos, a vamos, ver yo si podéis decir, wow, sí, 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 bien, yo quiero. Bueno, estoy cogiendo habilidad, igual dentro de poco grabo vídeos yo solo así de YouTube y eso, como, y me pongo ahí a hablar yo solo y yo estoy cogiendo esa habilidad, ¿eh? Desgraciadamente. Pero oye, que no os preocupéis, en lo que toca, pues lo que toca. Pero vamos, que no sea porque nos atreváis a decir cualquier barbaridad, porque precisamente de eso se trata. decir barbaridad. Claro, imagínate las que acabamos de leer en la imaginación de San Juan, para cualquiera que lo lea. En verdad. No, yo estoy entendiendo todo lo que tú estás diciendo, pero que no puedo decir mucho más porque tampoco he terminado de leer esto. Vamos. Y Ay, el caso es que lo tengo subrayado ya del año pasado sí, y no me acuerdo. Catalina, ¿tú estás ahí? Catalina, ¿tú estás ahí? Es que le tenía que decir una cosa. Ay, Dios mío. Sí, sí, estoy ahí. Lo que pasa es que estoy Ah, muy cansada. ya. Ahora has apagado el... Me acabo de acordar de lo que tenemos pendiente. Llegué Tranquilo. muerto, llegué muerto y se me fue el santo al cielo, como decía mi madre, se ha muerto Carrillo. Así Tranquilo. que luego cuando terminemos, ¿sí? ¿O estás No, muy no, cansada? no, no. Yo cuando terminemos me voy directo a la cama. Bueno, ¿y mañana será muy tarde? No, ¿No? tranquilo. Vale. Pues mañana, Cierro el micro y la cámara. ¿qué? Que cierro el micro y la cámara. Sí, cierra, cierra. Bueno, un poquito más. Venga. Mirad, está hablando todo del pensar por el momento, ¿no? Al pasar porque estamos viendo el pensar, el sentir y el querer, las cualidades anímicas. Al pasar de una idea a otra, debe corresponder, perdón, el pasar de una idea a otra debe corresponder a las rigurosas leyes de la lógica, priorizando a otros pensamientos preferidos que se deben de rechazar. Bueno, esto es logiquísimo en cualquier actividad, tanto de estudio y conocimiento del mundo material, pero igualmente en el espiritual, que es lo característico de Rudolf Steiner, que no se necesita hacer ni pensar que hay algo diferente. Diferente sí, pero con las herramientas igualmente que aplicamos podemos descubrirlo. Las acciones. Ahora empieza con la acción. Ah, bueno, todavía, con los pensamientos. Evitar que un sentimiento personal tienda a imponer pensamientos en una determinada dirección que no sea la del origen del propio pensamiento. Ahora empieza con las acciones. Las acciones deberán seguir sin sufrir la influencia perturbadora de la personalidad, las leyes de lo que es noble,
bello y eternamente verdadero, es decir, lo bueno, lo bello y lo verdadero, el BBV. No el banco, pero así os acordáis. BBV. Bello. Bueno, bello y verdadero. Primer sextenio, segundo sextenio, tercer sextenio. Estas leyes son las que siempre deben de darnos la dirección. Al comenzar a realizar algo injusto, perdón, algo justo, que creamos justo, nunca abandonar hasta consumarlo, aunque no satisfaga el sentimiento personal. ¿Os suena a uno de los ejercicios de los días de la semana? Idéntico, vamos, literal. Nunca debemos de continuar por un camino solo porque nos procure satisfacción, si no está de acuerdo con las leyes de lo bello, lo bueno y lo verdadero. De lo que se realiza solo por sentimiento personal, nos resultan fuerzas que puedan construir una base para el conocimiento del espíritu. La renuncia la renuncia al exclusivo deseo y al fruto personal son las severas leyes que deben imponerse. Pero en ese caso, sin temor a equivocarnos, lo que importa es, o sea, en ese caso, sin tener temor a equivocarnos, no que lo que estamos diciendo sea, no, va a ver, nosotros renunciando a nuestro propio deseo personal y a un fruto en lo personal, si actuamos de esa manera, no tenemos que tener, es decir, y en base solo a lo bueno, lo bello y lo verdadero, no tenemos que tener temor a equivocarnos. Lo que importa es esa intención y ese propósito, no que efectivamente alcancemos esos ideales. Y al equivocarnos en esa aspiración, hallamos las fuerzas que nos reconducen al camino correcto y nos alejan del camino equivocado. El discípulo debe tener completo dominio sobre su voluntad, como sobre su voluntad, como sobre todos sus pensamientos. De este modo, con modestia y sin presuntuosidad, se convertirá en un mensajero del mundo de lo bello y de lo verdadero. No se puede llegar a la vida espiritual solo por medio de la contemplación, sino que es necesario llegar a experimentarla verdaderamente. Es decir, es en la acción en donde tenemos que trabajar desde la acción, desde estar no apartados del mundo, sino en plena acción e interacción con el mundo material, con nuestro entorno y nuestros semejantes, como dice Steiner, que en esta época tenemos que desarrollar un conocimiento más allá del mundo sensorial. Oye, está cundiendo, ¿eh? Que son las 9 nada más. Sí. Digo, ya serán las 9:30. Bueno, leído así es como un reforzar o no de lo que estamos haciendo, de lo que sentimos por dentro, de lo que sin entrar en rigideces de me levanto y hago este ejercicio, me acuesto y hago el otro, y en medio, y hay que ver que hoy no lo he hecho, si lo he hecho. Mm, a que tenéis la sensación de que gran parte de esto lo estáis haciendo sin ser rígidos tampoco, en vuestro día a día, en vuestros pensamientos, incluso ya habituales. Cuando habláis con alguien, estáis pensando en este tipo de, y fijándoos para ser vosotros mejor y sin criticar. Wow. Detalles, muchos detalles. No hay que ser rígido, si no te conviertes también en algo que no, que tampoco es la idea ni martirizarnos, pues es que yo no estoy haciendo el camino, es que
ni siquiera todos los días hago el de los días de la semana. No, no pasa nada. Estando aquí, estando conectado, sea aquí, sea en otros grupos, sea porque lo haces en diferido, mm, leyendo un poquito, en vez de las noticias te pones un audio de los que se mandan en el grupo y un solo audio de eso, una sola sesión de esta. Eso son años luz comparado con en lo que está sumido el 99,99% del mundo. Pero solo este pequeñísimo porcentaje de seres humanos que nos ha tocado, por suerte o por desgracia, esta inquietud de búsqueda, el 0,1%, somos los que, bueno, pues nos ha tocado. En el futuro, pues habrá tantos como hoy disfrutando de su tiempo libre de irse a una bolera, de tomarse 3 cervezas, que también nosotros a veces los disfrutamos, pero priorizamos siempre la búsqueda, el estar pendiente. Nos sentimos diferentes, pero no somos diferentes, que es lo importante. No, lo que pasa es que ya Pero hay cosas que ya no interesan de las cosas triviales, de es que no es que sea ni mejor ni peor, es que yo no tengo interés por muchas cosas, es verdad, vamos, que Sí, sí, no, es verdad. que antes sí lo he estado inmersa en todo eso y ahora no, ahora es que no le veo sentido. Eh, Y sin embargo, estar aquí es un gusto, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque además estamos haciendo lo que dice Steiner en la primera parte. Estamos intentando acceder al conocimiento que él nos está proporcionando para entenderlo nosotros después. Exacto. Eso es. Entonces estamos en eso, o sea, estamos en un trabajo fantástico y además que no sé cómo será para los demás, pero yo siento que es muy auténtico. Es no, que no digo, ay, pero esto, como en otras cosas que sí he escuchado, sí he estado, pero esto me rechina. No Mm. me resuena, sino que me rechina. Y sin embargo, esto no, es todo lo que leemos, y todo, es que tiene tanto sentido para mí. Mm. Eso. Exacto. Eso es el sentimiento de ese párrafo que hemos leído, que las cositas están dentro de nosotros. Y cuando las escuchamos, es cuando se hacen conscientes. Esa frase de que tenemos que escuchar, pero no tenemos que creer, porque el escuchar es un activador de lo que ya existe en nosotros. Por eso tenemos esta sensación con la antroposofía, porque además está entregada desde ese nivel de conciencia. Por Rudolf Steiner, que no tenía interés más que en, bueno, es que era un iniciado, realmente, eh, que ya había venido en otras ocasiones, que se dice pronto, pero eso ya se puede creer o no creer, ¿no? Pero, hombre, no cualquiera entrega algo como lo que tenemos de su parte y después de 100 años está más vivo que nunca. Mm. Y después muchas percepciones verdaderamente espirituales que podemos tener, todos, vosotras las primeras, todos. Y que no le damos, como dice otras veces, ¿no? No le damos importancia porque son cosas como normales, que no son, no es ahí una cosa espectacular. ¡Wow! He visto al arcángel. Yo tengo una amiga que está en el hinduismo y de repente me cuenta que se ha llevado 3 días viendo a su lado al Krishna este pequeñito, que es como un
un niñito azul. Oye, y Ujú. te lo cuenta como si realmente, yo digo, ¿cómo pueden, sabes, tener, no, son cosas que no son serias? Y yo no sé, se inducen muchas veces a alucinar, alucinaciones realmente, ¿no? En entornos que no son verdaderamente... Bueno, como tenemos tiempo, vamos a ver la última parte, que ya la tengo aquí en la conclusión, y el observar lo eterno. Mirad, a ver, Joana, ¿tú puedes leerlo? No, no se oye, ¿No? Joana, no se oye. Ah, perdona, que no estaba Un yo poco viendo. cerrado. Y si lo puedes poner un poco más grande. Ah, ya está. Sí. Vale, vale. Vale, vale, ya está, gracias. Sí. La contemplación serena proporciona que cada piedra, hoja, cada pequeño insecto, cada hombre nos revelará innumerables secretos si dirigimos sobre ello. No solo el ojo, sino también el espíritu a través del ojo. Para la vida cotidiana salimos ganando porque se nos añade nueva vida infinita, pero quien no sabe observar con el ojo hasta las cosas más pequeñas tendrá pensamientos débiles, sin vida y no llegará a la visión espiritual. Haciendo esto precisamente el conocimiento de lo imperecedero se revelará a nosotros, pero debemos esperar hasta que nos sea dado. A su tiempo será dado a los que saben esperar con paciencia y trabajar asiduamente. Mediante tales ejercicios, el hombre no tardará en darse cuenta del cambio radical que se opera en él. Llegará a valorar y estimar el mundo de manera bien distinta de cómo lo hacía antes. Sus sentimientos entran en una nueva relación con todo lo que lo rodea. Las cosas transitorias no lo atraerán más solo por sí mismas, como ocurría antes, sino también como símbolos y como parte de cosas eternas. Y aprender a amar a este eterno que vive en cada cosa y se familiariza con él como antes con las cosas transitorias. Mediante el conocimiento superior, ve lo que es eterno en las cosas por medio de la transformación de su mundo interior. Posee la facultad de percibir lo que es eterno. Mediante el conocimiento superior se le ve lo que es eterno en las cosas por medio de la transformación de su mundo interior. Posee la facultad de percibir lo que es eterno. El logro de esta meta está aún muy lejano, pero el discípulo debe tener la voluntad de discernir claramente este sendero. Está en su voluntad de libertad, porque libertad es actuar por iniciativa propia, y esto se otorga solo a quien extrae sus motivos de lo eterno. El, el arbitrio de cada ser destruye al ser mismo con la consecuencia de sus acciones. Vale. Un poco era, fíjate lo que estábamos hablando, ¿no? Que nosotros mismos vamos interesándonos verdaderamente y descubriendo incluso hasta en lo que no nos gusta, ¿no? Mira, yo el otro día me estaban invitando por agradecimiento, una persona súper agradecida con toda su buena voluntad, a invitarme a comer a un restaurante que tenía una estrella Michelin. ¿Quién no, quién rechazaría una invitación como esa, ¿no? Y yo le dije, mira, que yo, yo prefiero comer en casa, la verdad. Y que nos sentemos aquí a charlar un ratito, no hay en un barullo,
está súper lleno, que media hora, que, ¿sabes? Y sobre eso reflexioné, digo, mira, un detalle de que me puede hablar, ¿no? De que, bueno, no de que, wow, cómo soy, no, pero por lo menos de que por detalles en tu propia vida, como decía antes Ana también, ¿no? Vayas viendo que rechazas cosas o asumes cosas que verdaderamente tienen base en que estamos haciendo este camino. Más allá de que cada día meticulosamente unos tienen más esa capacidad, como yo sé que Catalina la tiene y es buenísimo. Otros la tenemos menos, pero quizás en nuestro caos también hay una cualidad que podemos aprovechar. En los que somos caóticos, proponernos ser más meticulosos en el camino, yo creo que está muy bien. En los que son muy meticulosos, dejarse llevar por el caos en algún momento, pues otra cualidad también. Y lo que pasa es que a veces te encuentras, bueno, yo al menos, particularmente, me pasa que me encuentro eh, como muy, muy rara de los demás, ¿no? Y esa sensación la he tenido con muchas, cuando era pequeña, con muchas cosas que hacía que en mi casa no entendían y siempre me decían que yo siempre había sido muy rara, ¿sabes? Ellos no sabían cómo expresarlo y te decían, es que haces y piensas de una manera muy rara. Y entonces esto siempre, siempre siempre lo he llevado, ¿no? Como a veces he tenido esa sensación que estoy en este mundo, pero no sé, como si no fuera de este mundo, no sé, por la manera de pensar o de ver las cosas que yo en aquella época tenía. Y siempre me he sentido como así, como diferente de los demás. Y bueno, y te encuentras, sobre todo me pasa mucho con el tema de la comida. Con el tema de la comida me pasa mucho. Y a veces, esto que tú dices de los restaurantes, claro, a veces te encuentras como separada, porque claro, es que encontrar, ahora hay más, ¿no? Pero encontrar restaurantes que tú puedas comer, a mí me cuesta mucho. No sé a vosotros, pero a mí me cuesta mucho encontrar restaurantes que sean veganos que no, o que hagan cosas veganas, que no, Yo no en sé. eso he superado, yo como en cualquier lado, incluso en cualquier lado, da igual, porque el chip fue cuando prioricé la compañía, el momento y en disfrutar de que los demás están disfrutando conmigo, ellos comiendo y yo de la compañía, y ya está. Entonces me da igual, en todos lados hay una ensalada. Entonces, como sin priorizar el que el comer es por el comer, sino es por la reunión, ahí se te diluye un poco el conflicto. Por lo menos a mí me resulta así muy bien, la verdad. Pero eso que estabas diciendo, Joana, la suerte que tenemos de podernos encontrar frecuentemente en estos grupos, en nuestros grupos que nos Mm. vemos y que nos entendemos o sea, sabemos que no estamos solos, sino que sí, que somos un grupo de personas que somos raritos, porque yo también soy una rarita, vamos, porque es así, vamos, me, me dicen que estoy metida en una secta. Que yo esta palabra de rara la tengo tan asimilada que cuando me dicen, es que haces, digo, es que me es igual, porque es que es como todavía, toda la vida me lo han dicho, y es que no me, ni me importa que me la digan, porque toda la vida, de pequeña y siempre en mi caso me la habían dicho, ¿no? Y entonces esta palabra me da lo mismo, pero que es muy curioso, ¿no? Bueno, y ahora estando en todas estas reuniones y todo esto, pues claro, me acuerdo mucho de cosas que en mi casa no entendía ni que a mí me pasaba. Y ahora le veo mucho sentido a muchas cosas, ¿sabes? Que antes no le veía. Y sí, sí, suerte que hay todos estos grupos y todas estas cosas, ¿no? Porque, claro, si no, cuesta, ¿eh?
está ahí, incluso con la familia. ¿No? Bueno, yo ahora con el proceso que he llevado también de hacer otras cosas, porque he tenido soporte de personas externas bueno, me han acompañado vosotros y mucha otra gente, ¿no? Porque la familia no me ha dado este soporte, Mm. ¿sabes? Pero bueno, lo he encontrado en otros sitios con otra gente, bueno, que también es familia, no es familia de sangre o familia así, pero bueno, es también una familia. Y entonces yo he tenido mucha suerte porque, claro, si no es Pues muy complicado. ahora sabemos que eso que los demás, bueno, ayer estabas tú también, ¿no, Johanna? Cuando Bien. Monse, que somos Ujú. preíndigos y ya está. No, tampoco es tan raro. Ah, bueno, eso. Sí. No, pero es curioso como esta sensación, yo ahora lo entiendo, ¿no? Pero esta sensación de que estaba en un... Yo siempre decía, es que yo he nacido demasiado pronto en este mundo, no, es como si no encajara, ¿sabes? Y esta sensación la he tenido siempre, ¿no? No sé, claro, estoy porque me toca estar y porque está bien, pero yo antes no lo entendía, porque yo veía las cosas que pensaba, Mm. que es, yo he nacido demasiado. Porque- También hay que hacer mucho caso a los sueños que tú tenías cuando eras pequeño. Eso me lo dijeron una vez y yo lo analicé, porque a mí me pasaba igual. Y además era como, incluso la gente no me comprendía, se metían conmigo en el colegio y mi padre quería que fuera un hombre de verdad y yo como era muy sensible. Y yo analicé mi sueño, yo tenía dos sueños súper recurrentes. Uno, como que me lanzaba como de algún sitio que era como un avión y, y cuando llegaba a tomar tierra, que no tomaba tierra de pie tranquilamente, me quedaba fatal porque estaba desnudo. Ujú. O sea, llegaba a la tierra desnudo. Y otro era, que ese sí era muy placentero, de volar, de poder estar volando y posarme y por las montañas. Mm. Y esos sueños tienen también que ver un poco con experiencias todavía de conexión con tu yo superior. Mm. Un poco yo asimilé pues eso, que llegaba sin la vestimenta apropiada para este mundo y por otro lado que me encontraba más cómodo con los pies fuera de este mundo, ¿no? Ahora me propuse una prueba de valor y hice paracaidismo durante mucho tiempo, saltando de un avión hasta que por poco no me mato. Vale. Hombre, yo eso no lo haría, ¿eh? Que no, las alturas a mí no me gusta. Esto de ir volando Sí. no es lo mío. Yo en sueños sí, lo que quiera, pero vale. Aquí estoy soñando lo que tú quieras, ahora en la vida real no, ¿eh? Mira que aquí también hacen puenting y todas estas cosas y yo digo, a mí esto es que no, que en la vida se me ocurriría hacer esto. Bueno, Ana, nos das la... Bueno, ahora está Catalina, pero como está cansadita, la vamos a eximir. Que se le ve en la carita y todo, pobre. Está ahí aguantando, no sabes cómo te lo agradecemos, que esté ahí tan cansadita y aquí con nosotros. Mira, solo queda la conclusión, porque no la vamos a leer, ¿vale? Vale, Sí, Ana, que además y tiene bien, ahí. una expresión que supongo que de su época de representaciones de teatro se nota en la dicción también. Ajá. Bueno, y de las clases y eso me imagino. Bueno, conclusión. Quien regule de esta manera su vida interna progresará de grado en grado en el conocimiento espiritual. Como fruto de sus ejercicios, se abrirá su ojo espiritual a las visiones del mundo sensible. Aprenderá el sentido de la verdad revelada en torno a las cosas de este mundo y tendrá la confirmación mediante sus propias experiencias. Cuando haya llegado a esa etapa, se le presentará una experiencia que solo por ese sendero le puede ser concedida.
Quien regule de esta manera su vida interna progresará de grado en grado en el conocimiento espiritual, como fruto de sus ejercicios. Se abrirá su ojo espiritual a las visiones. Perdona, está repetido. Está repetido. Me parecía, está repetido el párrafo, ¿verdad? Antes también había dos párrafos que Sí, estaban, pero bueno, sí, yo luego cuando lo grabo lo repaso. eso. Ya no se comunica con las cosas forjadas por el espíritu, sino con el mismo espíritu plasmador. Desaparece toda duda de la existencia del espíritu que antes podía surgir en él, porque solo puede dudar quien es engañado por las cosas, con respecto al espíritu que en las mismas actúa. Para la investigación en la existencia espiritual, el investigador de la misma puede llegar a adquirir el poder de conducir el alma a la indispensable abstracción de la realidad, que está sometida a los sentidos, sin que esta abstracción haga de él un hombre que se desentienda del mundo. Lo que se consigue con la comprensión de las verdades científico-espirituales por medio del intelecto sano y libre de prejuicios, conduce también a un tenor de vida moral superior, a un conocimiento que responde más a lo verdadero de la existencia sensible, a la seguridad de la vida y a la salud interna del alma. No pretendemos dar aquí una ulterior descripción del sendero. Ella se ha dado en la obra La ciencia oculta, que es la continuación de este libro. Fíjate. Pues a ello iremos. El próximo jueves, no el otro. Tenemos la semanita de, de descanso, recapitulación, que la verdad que viene muy bien. A mí por lo menos me viene estupendamente, que hay una semana diferente en la que no nos tenemos que preocupar, sino que podemos fluir de otra manera. Yo creo que casi mejor que decir, bueno, pues julio y en agosto nada, es vacaciones. En cambio, ahí te desligas, luego vuelves, coger el ritmo. De esta manera tenemos 3 meses de vacaciones, no dos, porque si son 12 meses, son 12 semanas, son o sea, son 12 meses del año. Descansamos una semana cada mes, estamos descansando 12 semanas. Mm, Son 3 meses mm, de vacaciones. Vamos, de desconexión de lo habitual, pero sin llegar a desconectar, descanso verdaderamente. mm. Viéndolo así, Sí, porque bueno, si no, no podríamos tampoco trabajar los 4 libros en el año tal como está estructurado, que está muy bien, ¿no? efectivamente. Bueno, vamos a leer el verso de San Juan y nos despedimos, Joana. Tú si te tienes que ir, lo tienes en el WhatsApp, así que no hay problema. Sí, sí. Sí, que tenemos que ir a hacer la humildad. Ah, todavía no Sí, anoche, aquí todavía claro, no ha aquí anochecido. sí, aquí mañana es festivo. En Cataluña se celebra mucho la noche de San Juan. Claro. Además también es mi santo, que conste. Ay, sí, Ah, Joana, claro. Ah, felicidades. felicidades. Gracias. Mm, Pero se celebra mucho aquí San Juan. A mí me sobran los petardos, ¿eh? Los petardos sí que estoy ya ya. muy fuerte. No ha sido nunca, ¿eh? No es de ahora, ¿eh? Pues bueno, el verso especialmente para Joana también, para Para su todo el mundo. santo. Y cuando estoy en las alturas de los sentidos, se inflama en las profundidades de mi alma, desde los ígneos mundos del espíritu, la palabra de verdad de los dioses. Busca, intuyendo en los fundamentos del espíritu, descubrirte con él emparentado.
Fíjate que aquí está la tierra en azul, está muy enlazada, ¿eh? Ahora me doy cuenta, madre mía, el tiempo que yo me llevaba buscando imágenes, ¿eh? Mm. Y el ser como fundido también con lo superior. Oh, bueno, venga, Joana, léelo tú. Terminamos. Ay, a lo mejor ya Cuando, tenía. y cuando estoy en las alturas de los sentidos, se inflama en las profundidades de mi alma, desde los ígneos mundos del espíritu, la palabra de la verdad de los dioses. Buscan intuyendo en los fundamentos del espíritu, descubrirte con el emparentado. eh, Sí, no, no es precisamente el juego de palabras. dos palabras que estén Esa, muy, esa muy última bien. parte, esa última parte, José Luis, tiene que ver con lo que hemos estado trabajando hoy. Total, total, total. Vamos, si lo de siempre, vamos. ¿Eh? Si hubiera que resumir todo lo que hemos dicho en un verso, ahí lo tenés. Es increíble. Madre mía. Ay, Dios mío. Bueno, pues y 29, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Feliz noche de San Juan. En Noche de San Juan, Igualmente. venga, vamos a la hoguerita. Sí, vamos a la hoguerita. Yo la voy a hacer aquí en mi casa, eso que en el pueblo hacen una hoguera de los niños. Ah, Eh, pero aquí lo bonito era, cuando no era lo que ahora es, ir a la playa, pero ahora es una cosa horrible de niñatos, de música horrible, eh, de borrachera, de una cosa. bueno, como todo, se ha desvirtuado, ¿no? Aquí, bueno, aquí no, pero en Berga que ha sido Corpus y también hacen toda una fiesta, pero bueno, también es todo desvirtuado, ¿no? Y me acordé porque sale una imagen sale San Miquel con, con, con un, con un, con un acompañante, ¿no? Ay, Y es curioso porque salen como unas mazas y salen unas imágenes, están pintadas con imágenes de demonios y todo esto, y luego sale Micael con su ayudante, ¿no? Y unas espadas, es curioso, ¿eh? Porque yo nunca la había visto, la representación me la había visto de esta manera, ¿no? Y entonces representa, y llevan un cohete en la maza esta, llevan un petardo, y entonces cuando explota el petardo, el chico que lo lleva se tiende en el suelo y viene Micael con su ayudante con una espada y representa que como si lo pusiera, como si lo quisiera controlar, ¿sabes? ujú. Y entonces lo que pasa que, bueno, que después hay otras cosas que no tienen de esto, ¿no? Pero el otro día pensaba y yo pensaba, ostras, mira qué sentido tiene Sí, muchas cosas de estas, ¿eh? Y es sí, interesante. la verdad se introduce hasta en las mentes más paganas. Sí, sí, bueno, claro, porque son fiestas paganas que yo supongo que en tiempos muy remotos esto tenía un sentido. Y Ujú, ahora se ha desvirtuado mucho como la noche de San Juan y todo esto, ¿sabes? Aquí también está la leyenda de las brujas, que bueno, que son todas las mujeres estas que hacían rituales y que, bueno, de modo espiritual, ¿no? Que aquí se lo toman de otra manera, no sé. Todo queda como muy desvirtuado. No sé. Esto tiene otro sentido que yo antes no se lo daba tampoco, ¿no? Pero bueno, yo como con estas cosas también siempre he tenido mucho respeto, ¿sabes? Y como tampoco no conocía, tampoco no intentaba meterme mucho sin conocer, porque bueno, hay mucha gente que puede hacer mucho daño sin darse cuenta o sin ser consciente de que lo están haciendo. bueno, pues nada, a disfrutar la hoguerita Sí, y bueno, renovación renovación. ¿Qué más y con la antigua? del altruismo y esa
o sea, del desprenderse, del pensar en los demás y desprenderse de lo de uno mismo para acoger lo que el espíritu quiera ser y quiera hacer en nosotros. Exacto. Feliz San Juan a todos, Igualmente. que Y a- estado y a los que nos verán Abrazo. luego. un Hasta abrazo. luego. Adiós.